algo borroso. Aquí en México es común que la gente trabaje 6 días a la semana y que no tenga derecho a vacaciones hasta que haya pasado el primer año de trabajo. Es una de tantas cosas que me han hecho estar agradecido por las condiciones de bienestar en las que he crecido y al mismo tiempo reflexionar también sobre por qué unos sí y otros no. Para poder aprovechar al máximo el día libre que tiene Fer, siempre intentamos hacer alguna cosa diferente. Así que decidimos ir a visitar Capulalpan de Méndez, una localidad que se encuentra en la Sierra Juárez, al norte de Oaxaca capital, y que tiene el rango de municipio libre y soberano. Su nombre en zapoteco es Lachigahui y significa llano de las 9 guayabas. El camino está lleno de curvas, pero también de pequeños restaurantes en los que la especialidad es la trucha. El cambio de paisaje es impactante, pasando de los valles a los bosques de pinos altos. La temperatura baja en picado y llegamos a subir más de 1000 metros más sobre el nivel del mar. Finalmente, y después de 2 colectivos llegamos a Capulalpan, un pueblo precioso, tranquilo, con una iglesia, el templo de San Mateo Apóstol, llena de retablos de madera del barroco mexicano de los siglos XVII y XVIII, que están actualmente en restauración y que te hace preguntar cómo consiguieron construir esto aquí, en un sitio de tan difícil acceso en el siglo XVI. Inserto personas con prótesis metálica, marcapasos, mujeres embarazadas, en lactancia o periodo menstrual. En 3 minutos se lleva a cabo la revisión y esto le ayudará a prevenir y evitar consecuencias a futuro. Tiene la milanesa porque estaba muy chico. Perfecto. Muy bien. ¿Tendrán un Gracias. bolillito o pan? Ah, sí, ahorita. Sí, por favor. El pueblo lleva poco tiempo abierto, ya que durante la pandemia de la COVID-19 cerraron y no dejaron entrar ni salir a nadie, a no ser que tuviera un permiso especial expedido por el Consejo del Pueblo. Tiene la consideración de pueblo mágico, es decir, y según la Secretaría de Turismo, una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia, que le emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy en día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Una de las atracciones del pueblo es su mirador, al que se llega o bien por un camino de terracería que da una vuelta bastante larga, o bien subiendo por la vereda. Decidimos subir por el camino corto y regresar por el largo.
Desde el mirador se ven todos los alrededores y es una vista que te invita a callar, observar y dar un respiro a tus pulmones cargados del aire contaminado de la ciudad y llenarlos de aire fresco y limpio. Al llegar de nuevo al pueblo se pasa por un parque, llamado Los Sabinos, que tiene unos cuantos ejemplares de este tipo de árbol, preciosos y majestuosos, y también un caminito que sigue un riachuelo, y en él puedes disfrutar de una flora diversa. Al cabo de una semana, y siguiendo con las improvisaciones, agarramos las bicicletas y decidimos probar suerte por una ruta que Fer conoce y que anteriormente habíamos intentado sin éxito por causa de la lluvia. En esta ocasión nos hizo un día espléndido y pudimos disfrutar del paseo. Nos dirigimos a Tlalixtac, que es la cuna de las tlayudas, un plato tradicional de Oaxaca. Dejamos el pueblo atrás y nos adentramos por una zona conocida como la Ruta de los 1000 ríos, porque durante el recorrido se cruzan diferentes ríos y también te encuentras con presas desde donde las vistas son espectaculares. Mira, ahí están las mamás de los mosquitos. No sé si os ha pasado, pero para mí hay algo de deseo cumplido cada vez que tengo la oportunidad de quitarme los zapatos en la montaña y dejar que mis pies descansen en el agua. Por ser época de lluvia no había tanta agua como esperábamos encontrar, pero sí se notaba que la vegetación estaba frondosa y agradecida, así como los diferentes y muy variados tipos de mariposas que pudimos encontrar aprovechando las orillas de los riachuelos para refrescarse y cortejar a sus respectivas parejas.
Hoy debería estar disfrutando de las playas de Cozumel, una isla que se encuentra en el Caribe mexicano, pero un accidente desafortunado que tuve durante unos ensayos me ha obligado a parar y a quedarme en casa descansando y reflexionando sobre cuáles serán mis próximos pasos en este viaje improvisado.